Hola, ¿qué tal a todos y a todas? ¿Cómo andan? Espero que bien. Bueno, soy Sofía Rutenberg, les hablo desde Buenos Aires, Argentina. Un poco el propósito del encuentro de hoy es hablar de Hacia un feminismo freudiano, que es el libro que escribí, que salió publicado hace poco. Y bueno, contarles un poco eh, la experiencia, ¿sí? De qué va este libro, de qué va esta propuesta y esta idea. Y me parece que lo mejor es por ahí comenzar a hablar un poco de lo que va el libro y de lo que tengo preparado, y luego sí voy a ir leyendo si tienen preguntas, si tienen comentarios, si tienen dudas o si quieren abrir alguna discusión, estaría buenísimo, ¿sí? Lo que sí aclaro es que por ahí al principio hable un poco sin prestar tanta atención a las preguntas, eh, y luego sí voy a seguir un poco las preguntas, las dudas, ¿sí? Así que bueno, en principio contar un poco eh, cómo surgió el libro, ¿sí? Eh, no solo la idea, digamos, del título del libro, que es Hacia un feminismo freudiano, ¿sí? Que es un título incluso provocador, ¿no? Porque algunas personas dirán, bueno, pero ¿cómo puede ser que Freud o que el psicoanálisis freudiano pueda ser pensado desde el feminismo, ¿no? Bueno, justamente el libro surge porque en principio cuando me puse a estudiar psicoanálisis y sobre todo a estudiar la obra de Freud, me di cuenta que en principio la sexualidad femenina había sufrido, ¿sí? Muchas modificaciones y variaciones a lo largo de la obra de Freud. Y recién al final de su obra, ¿sí? O podríamos decir más o menos en 1933, 1932, 1933, Freud introduce la cuestión, ¿sí? De la relación predípica entre madre e hija. Es decir, que podríamos decir que al final, o ya muy avanzada su obra, lo que Freud va a introducir es una relación de la cual nunca había hablado antes, ¿sí? De hecho, la madre está excluida de la obra freudiana. Muy paradójicamente se cree que el psicoanálisis es ir a hablar de la madre o que la madre es la culpable de todo. Sin embargo, dentro, ¿sí? De la obra freudiana, la madre no es alguien, o la figura de la madre no es necesariamente alguien eh, que esté, digamos, necesariamente teorizada, ¿sí? Y sobre todo la relación madre-hija. Basta leer los historiales freudianos, basta leer el caso Dora, Elizabeth Bonerre, Miss Lucy R., todos los que están en estudios sobre la histeria, para dar cuenta que en ningún momento Freud sintomatiza ni problematiza la relación de estas mujeres con sus madres, ¿sí? De hecho, el caso Dora, por ejemplo, eh, es un caso donde aparece el triángulo amoroso, aparece la señora K, el señor K, y sobre todo la relación de Dora con su padre y su lugar dentro de esa familia. Pero nunca aparece lo que podía sucederle a Dora con su madre, ¿sí? Que de hecho Freud la describe a partir de los dichos de Dora como una mujer eh, que se dedicaba a limpiar todo el día, ¿sí? Y que además lo que limpiaba estaba prohibido usarlo. Es decir, que la madre de Dora no era un modelo identificatorio del cual esta joven que Freud describe como inteligente o interesada por los libros y la lectura, no era un modelo al cual identificarse, ¿sí? Y,
Y eso es algo que justamente produce sufrimiento, no tener un modelo, por así decir, identificatorio. Esto, digamos, para retomar la pregunta inicial, es decir, de cómo surge el libro, justamente el libro surge de esta, podría decir, con la intención, ¿sí?, de retomar y sobre todo de extraer, ¿sí?, todo lo que Freud dejó fuera de su diván, de su consultorio, de su teoría, de sus teorizaciones, ¿sí? Todo lo que dejó afuera sin explorar, o incluso como meras descripciones. Es decir, la histeria es esto, y esa explicación, ¿no? Justamente retomar eso que quedó por fuera de las teorizaciones y de la obra freudiana. Por eso es que hacia un feminismo freudiano no es sin la obra freudiana, porque justamente es de su obra de donde a mí me interesa extraer estas cuestiones, ¿sí?, que no solo él dejó fuera, sino que no sintomatizó, no problematizó, como puede ser, por ejemplo, la relación entre madre e hija, ¿sí? Yo comencé a estudiar el segundo sexo de Simone de Beauvoir desde el psicoanálisis, ¿sí? Cuando comencé a estudiar psicoanálisis y cuando comencé a encontrarme con estas cuestiones dentro de la obra freudiana, me fui a leer El segundo sexo de Simone de Beauvoir y lo empecé a leer desde una lectura psicoanalítica, es decir, desde el psicoanálisis leer lo que esta filósofa existencialista, que luego fue, digamos, declarada feminista, pero que cuando escribió El segundo sexo no lo era, ¿sí?, ni lo escribió con esa intención, y comencé, ¿sí?, a estudiar esa obra. Estudiarla desde el psicoanálisis y estudiarla desde todo lo que yo ya había leído y había estudiado sobre Freud, ¿sí? Y justamente algo que fue el mayor aporte, ¿sí?, de la obra de Simone de Beauvoir, sobre todo a mi práctica, a mi clínica, a mi forma de pensar, a mi forma de escuchar, ¿sí? Y sobre todo que fue moldeando lo que hoy en día es hacia un feminismo freudiano, que es el libro, y es que la sexualidad de las mujeres está calcada, ¿sí?, dice ella, del modelo masculino. Reproduce un paradigma, podríamos decir, de una mujer castrada, frustrada, envidiosa, reprimida, histérica e insatisfecha, ¿sí? Y justamente problematizar lo que el psicoanálisis o lo que la obra de Freud y luego los psicoanalistas que leemos a Freud, ¿sí?, o que seguimos pensando a Freud, pero esto, ¿no?, problematizar lo que por ahí el psicoanálisis da por supuesto, es decir, esta idea de lo que es una mujer y sobre todo esta idea de lo que sería el sufrimiento de las mujeres, ¿sí? Por lo tanto, la idea, ¿sí?, es problematizar y justamente, y aquí la cuestión que empieza a delinear lo que fue la escritura del libro, ¿sí?, que tiene que ver con preguntarme qué hay detrás, o mejor dicho, cuáles son esos entramados de poder, ¿sí?, que están detrás de estas ideas, que constituyen a la mujer como insatisfecha, castrada, frustrada, envidiosa, reprimida, ¿sí? Antes de continuar, me gustaría leerles el índice del libro, para que vean un poco qué implica esta idea de, justamente de tomar, ¿sí?, las ideas, o mejor dicho, tomar todo aquello que quedó por fuera, ¿sí?, o que quedaron como meras descripciones que repetimos todo el tiempo, quienes nos dedicamos a esto y aquellos que no incluso también lo hacen, sin hacernos una pregunta, ¿no?, sobre lo que estamos diciendo. Así que les leo
el índice. Que el libro está dividido en 3 partes, y una primera parte que se llama Aportes de una lectura feminista al psicoanálisis, y el primer capítulo se llama El superyo femenino es la madre, la prohibición de gozar, la amenaza de violación, no tener, la tentación de gozar, la mirada del padre y la seducción, ¿qué es ser una mujer? Y luego vienen otros capítulos que son la mujer doble, con signo de pregunta, frigidez mental, la muerte en la histeria, deseo materno, también con signo de pregunta, el masoquismo, placer de recibir dolor, el horror básico a la mujer, cero tener, esa es la cuestión, no vayas a quedar embarazada, la maternidad te da fuerzas para poder con todo, la mujer está hecha para sufrir, no dejarás. La segunda parte, que se llama Freud, las analistas mujeres y los hombres feministas, los capítulos son Alguien tiene que ceder, Vi, histeria, Prohibición de pensar, Analista mujer, sustituto de la madre, Neurótica, insatisfecha, infiel y madre hiperangustiada, y la tercera parte que es Movimiento psicoanalítico, movimiento feminista. Los capítulos son El complejo del semejante sororo, El poder político femenino, Amor libre, con signo de pregunta, La mascarada del psicoanálisis, El deseo machista y por último, La forclusión del clítoris. Les leo el índice, ¿sí? Porque justamente me parece que los títulos también dan cuenta un poco de lo que fue este trabajo que fui haciendo, ¿sí? A partir, como les digo, de no solo la lectura de la obra de Freud, sino también del Segundo sexo de Simone de Beauvoir, y podría decir que dentro del libro hay varios autores que discuten, o sea, es como si el libro también tuviese el propósito de que entre los autores discutan ciertas ideas, ¿no? Entonces hay un trabajo de articulación entre la obra de Freud, obviamente a lo largo de todo el libro, pero también está Lacan, está Judith Butler, Marie Langer, está Dolto, está Virginie Despentes, y bueno, y demás, ¿sí? Hacia un feminismo freudiano es justamente una dirección, ¿sí? Esto es lo que indica el Asia, que quiere decir que la dirección de hallar en las teorías de Freud, ¿sí? Como les decía antes, la posibilidad, en principio, de comprender, ¿sí? La sociedad y el sistema patriarcal, ¿sí? Entendiendo el patriarcado como una organización, ¿sí? Política, económica, sexual, cultural, laboral, ¿sí? Que supone la superioridad del hombre sobre la mujer, ¿sí? Entonces, las teorías de Freud permiten, ¿sí? Comprender algo de esa sociedad que destina a las mujeres a un lugar inferior. Pero siempre para orientar, ¿sí? Una clínica psicoanalítica que incluya la política feminista, ¿sí? Es decir, que para mí no es posible hoy en día pensar el psicoanálisis sin el feminismo, entendiendo al feminismo como un movimiento político y entendiendo al psicoanálisis también como un movimiento, ¿sí? Y ahí es donde se encuentran también el psicoanálisis y el feminismo, porque ambos son movimientos. No olviden que el psicoanálisis nace como un movimiento subversivo, un movimiento donde Freud se paraba y hablaba y decía que los niños eran perversos polimorfos y que la sexualidad estaba desde el inicio de la vida y la sociedad académica y médica lo quería matar y le decían cosas terribles, y él insistía en esto, ¿no? Y sobre todo Freud es un hombre que escuchó a las mujeres. El problema es que las escuchó, pero lo que no pudo escuchar son sus reivindicaciones. Es decir, no pudo sintomatizar que las pacientes de Freud, y esto se puede ver muy bien en los historiales, se quejaban de su lugar en la sociedad.
Se quejaban con Freud de, por ejemplo, Dora ser el objeto de intercambio entre su padre, entre la niñera, entre el señor K, entre la señora K. Le preocupaba no solo que su padre sea un hombre infiel, sino el lugar que a ella le daban en esa familia. Y todo el tiempo es un historial donde se deja ver su interés por educarse, por pensar, por incluso acceder a la universidad o al estudio, o podríamos pensar que Dora podría haber sido una psicoanalista o una médica, ¿sí? O una médica psicoanalista. ¿Por qué no? Sin embargo, ¿sí? Los análisis de Freud estaban muchas veces, o en general, o casi siempre, apuntaban a otra cosa, ¿sí? Pero la queja y ese lugar en la sociedad que tanto afligía y que tanto angustiaba a sus pacientes no era escuchado, ¿sí? No tenía lugar en el análisis. Por otra parte, este ir hacia un feminismo freudiano implica también visibilizar los complejos entramados de poder, como les decía hace un rato, dentro de la teoría y dentro de la práctica también, con el propósito de dejar de reproducirlos, ¿sí? ¿Qué implica o qué son estos entramados de poder que se encuentran dentro de la teoría y de la práctica y que yo propongo dejar de reproducirlos y empezar justamente a utilizar la teoría de Freud para tomar, ¿sí?, todo aquello que sea dogmático, todo aquello que se nos aparezca como una verdad absoluta, todo aquello que sea incuestionable, justamente tomar esos conceptos, tomar esos términos, tomar esa incluso metapsicología freudiana para transformarlos en otra cosa, ¿sí? Es decir, que mi propósito no es descartar a Freud, no es decir, Freud era un machista, entonces no hay que leerlo más, sino que hay que leerlo. Pero hay que leer no significa justamente leer como si lo que estuviese leyendo fuera la Biblia o fuera algo ortodoxo de lo cual si él dijo eso es lo que hay que hacer, sino que justamente mi propuesta es leerlo de otra forma y sobre todo extraer el biologicismo que hay en su teoría, ¿sí?, porque está y existe, y sobre todo extraer estos términos y estos conceptos para transformarlos en otra cosa, ¿sí?, en algo incluso nuevo y sobre todo en algo que esté a la altura de la subjetividad de nuestra época, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos entramados de poder que a mí me interesa repensar? Bueno, ya la cuestión de el complejo de Edipo, ¿sí?, nos lleva a pensar muchísimas cuestiones. Por ejemplo, que el complejo de Edipo implica para la mujer una castración consumada, ¿sí?, es decir, que las mujeres están castradas. No es que acceden o que, mejor dicho, no es que hay una amenaza de castración, sino que ya lo están, ¿sí? Y esa castración muchas veces ha sido pasada por alto y ha sido pensada, o aquellos que hacen oídos sordos la han pensado directamente, bueno, pero es simbólica y no quiere decir que tenga que ver con lo anatómico. Bueno, eso no es cierto. Al menos desde la teoría de Freud eso no es cierto. Pero a la vez, en la realidad, se comprueba que las mujeres están castradas. Y estar castradas quiere decir, en principio, que sus genitales muchas veces están inutilizados, están prohibidos, están mutilados, están extirpados no solo del cuerpo de las mujeres, ¿sí?, sino que también de la teoría. Por eso el último capítulo del libro se llama La forclusión del clítoris, porque justamente la cuestión es pensar cómo dentro de la teoría psicoanalítica y sobre todo freudiana, y creo que la lacaniana también, porque no hay Lacan sin Freud, el clítoris no aparece. Y no aparece en el sentido de que para Freud es una parte del cuerpo que genera un placer
infantil y que una mujer, para ser verdadera mujer, debe ceder su placer, ¿sí? Él va a decir debe ceder el placer del clítoris a la vagina, pero yo me atrevería a decir que las mujeres tienen que ceder el placer y un montón de otras cosas para ser verdaderas mujeres, ¿sí? Y justamente esto implica, ¿sí?, que una mujer, para ser verdadera mujer, además tiene que pasar por dos trocamientos. Uno es el del clítoris a la vagina, es decir, tiene que ceder el placer, el placer genital y el placer de su cuerpo, ¿sí? Y por otro lado, tiene que trocar de objeto de amor, nos va a decir Freud, es decir, tiene que trocar de la madre al padre. Entonces, en este punto, también lo que podemos pensar es que, en este caso, las mujeres, ¿sí? Y es decir, las niñas, porque esto ocurre cuando una mujer es pequeña, tiene que ceder su placer y también tiene que ceder su poder, ¿sí? Porque hasta ese momento la sede del poder es la madre, ¿sí? Hasta ahí, tanto el niño como la niña aman a su madre y consideran que ella sabe, que ella puede ayudarlos, que ella puede escucharlos, que ella puede entenderlos, que tiene un saber, ¿sí? Pero justamente ceder o trocar el objeto implica, ¿sí?, que la niña descubre que quien tiene el poder es el padre, o sea, los hombres, y que él es quien le va a dar, para Freud, un hijo, pero podríamos pensar cualquier otra cosa. Y la cuestión es que en ese momento lo que se produce es un enojo y un odio hacia la madre. Freud va a decir que la trajo mutilada, que la trajo sin pene al mundo, que no la hizo varón. Pero también podríamos pensar que en ese momento lo que se produce es un desprecio hacia la madre. Y justamente ese odio y ese desprecio es un desprecio que no es lo mismo para un hombre que para una mujer, porque para una mujer implica el desprecio hacia el propio género. Es decir, que en ese movimiento se está despreciando y se está odiando a sí misma, ¿sí? Luego también podríamos pensar cómo el complejo de Edipo constituye, como les decía, una sesión de placer, una sesión de poder, una relación con la madre, una relación que se da, que empieza en ese momento y que se da toda la vida, ¿sí? Hasta la adultez incluso. Y también la cuestión de pensar el deseo de hijo, ¿sí? Porque para Freud lo que constituye que la mujer esté castrada y que no haya una amenaza, sino que ya lo esté, ¿sí?, es que va a querer resarcir o compensar su castración con un hijo, ¿sí?, que para Freud en el inconsciente equivale a un pene. Entonces va a buscar en su vida un hijo. Entonces también me parece que, como les decía hace un rato, detrás de el complejo de Edipo hay un enorme entramado de poder que implica, ¿sí?, un lugar en la familia, un lugar en la sociedad, una relación primero con la madre y luego entre otras mujeres, ¿sí? No es casualidad que las mujeres se envidien o que la única forma de relacionarse sea a través de la competencia o que la única forma de relacionarse sea siendo idénticas, ¿no? Idénticas hasta que alguna mujer hace algo distinto, ¿sí?, por ejemplo, a su grupo de pertenencia o a su grupo de pares y queda fuera, ¿no?, queda excluida, porque no es idéntica. Yo a lo largo del libro trabajo mucho esta idea de las mujeres idénticas, pero en el sentido de cómo esa identificación, ¿sí?, no se da en el triunfo, no se da justamente en la posibilidad de pensarse
con otras mujeres o entre pares, sino que se da una identificación que siempre es al dolor de la otra. Y esto es algo completamente freudiano, ¿sí? Por eso digo que Freud describe y desarrolla cuestiones que son, podríamos decir, reales, verdaderas, que suceden, pero no las problematiza, ¿sí? Porque es cierto que las mujeres identifican al dolor de su madre. De hecho, Freud lo que va a trabajar es, en su texto La identificación, es que justamente la niña se va a identificar al dolor de la madre para transformarse, podríamos decir, o volverse la doble o una idéntica de su madre, con la ilusión de seducir o de conquistar al padre. Esto en principio. Pero ahí cabe preguntarse, ¿por qué la identificación al dolor? ¿Por qué las mujeres solamente pueden identificarse al dolor? ¿Y por qué también en esa identificación al dolor muchas veces vuelve al cuerpo? Es decir, produce síntomas conversivos, síntomas que lastiman, ¿sí? Síntomas masoquistas. Por eso el concepto también o el término de sororidad es tan importante para pensar incluso dentro del psicoanálisis, para subvertir esta idea de que las mujeres únicamente se identifican al dolor, ¿sí? Y sobre todo para repensar esta idea que, insisto, es real, sucede todo el tiempo, pero sobre todo con la intención de pensar algo distinto, de pensar algo más, ¿sí? Y sobre todo, insisto en esto, de pensar en cuáles son los entramados de poder que producen, ¿sí? Que las mujeres se identifiquen al dolor, porque no es cualquier identificación, ¿sí? La identificación al dolor, la satisfacción, y lo hago así porque habría que ver hasta qué punto hay satisfacción, en el masoquismo, es justamente todo lo que nos aleja a las mujeres del poder, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el castigo, con el autorreproche y con el masoquismo, justamente aleja del poder. Porque alguien que se siente mala, que se siente la peor de todas, que se siente que abandona, que se siente que si sale un rato a dar una vuelta y a salir con sus amigas y deja a sus hijos, los está abandonando y al otro día va a tener que pagar esa deuda, entonces se va a quedar más tiempo y va a ser un sacrificio porque considera que haber salido o haber disfrutado o haberla pasado bien es algo que la deja en deuda y que la deja en falta para con sus hijos, para con su marido, su novio, su pareja, quien sea, del género que sea. Justamente eso es algo que aleja de cualquier posibilidad de ejercer el poder, ¿sí? Y cuando me refiero a ejercer el poder, me refiero a ejercer el poder político, obviamente, pero también a ejercer el poder del saber, del conocimiento, del pensamiento, ¿sí? La subjetividad femenina está muy atravesada por la maternidad. De hecho, podríamos decir que para nuestra sociedad aún hoy en día una mujer es una madre. Y esto no quiere decir que una mujer es una madre solamente porque tenga que tener hijos o porque tenga hijos, sino que su subjetividad está atravesada por la maternidad. Y esto quiere decir que allí donde podría advenir la falta, lo que hay es culpa, autorreproche, sentimiento de masoquista, de ser mala, de estar abandonando, de no estar cumpliendo con el ideal de lo que se supone que es una verdadera mujer y demás, ¿sí? Entonces, el masoquismo también atraviesa, ¿sí?, lo que es el libro y lo que es también lo que fui pensando en torno a esta idea que les comento de extraer, ¿sí?,
aquellas cuestiones que quedaron por fuera y sobre todo aquellas cuestiones que están simplemente como una mera descripción, ¿no? El masoquismo es por excelencia femenino, nos va a decir Freud. Y es cierto. Es decir, es innegable que las mujeres sufren de su masoquismo. Pero no es lo mismo decir que el masoquismo es por excelencia femenino y listo, o como dice Freud, que es por excelencia femenino porque femenino quiere decir o es sinónimo a estar castrada, parir o ser golpeada, ¿sí? Sino que justamente el masoquismo quiere decir que las normas sociales, que la educación de las mujeres, ¿sí?, lleva a reprimir el sadismo, lleva a reprimir cualquier expresión hostil, lleva a reprimir la agresividad y lleva a reprimir la pulsión de apoderamiento. La pulsión de apoderamiento justamente es lo que Freud trabaja en función de los niños, es decir, que los niños conocen los objetos, por eso en cierta edad tiran, revolean, rompen, golpean, porque están conociendo el mundo, están interactuando con los objetos. Bueno, a las niñas eso se les reprime, se les pide que sean mansas, se les pide que sean tranquilas, se les pide que estén quietas, se les ponen pollera, que después le dicen no te tires al piso que se te ve la bombacha, o no tengas las piernas abiertas porque se te ve la bombacha, cruzá las piernas, bajate la pollera, no te trepes al árbol, no corras. Entonces ingresamos a una escuela y nos encontramos con que los niños juegan al fútbol y están transpirados y se lastimaron y en el medio del partido discutieron y tuvieron que llamar al preceptor para ver por qué le sacan la pelota y qué pasó, mientras las niñas las vemos a un costado, ¿no?, jugando algo, por ejemplo, a las cartas, escribiendo, pintando, saltando la soga, pero de forma moderada, tranquila. Por supuesto que hay niñas que juegan al fútbol cada vez más, lo cual lo celebro. Por supuesto que hay niñas que no se adaptan a las normas. Pero esas excepciones o que de a poco el mundo esté cambiando no quiere decir que las mujeres no sigan siendo educadas desde esta lógica, ¿sí? Y justamente la pulsión de apoderamiento, la hostilidad y el sadismo no quiere decir que las mujeres se tienen que volver violentas y golpear y pegar, sino que quiere decir que ese es uno de los descubrimientos freudianos, es decir, que el sadismo, la pulsión de apoderamiento, la hostilidad y la agresividad son las formas en las que se constituye también el conocimiento y el saber, ¿sí? Es la forma en la que se conoce el mundo, ¿sí? Esto también para pensar que no es que las mujeres no sienten enojo o no se enojan nunca o, digamos, o acatan la norma, entonces simplemente son más tranquilas y más mansas y no molestan, ¿sí? Sino que a las niñas, a las mujeres se les dice que si no son buenas nadie las va a querer. Vos tenés que ser buena, tenés que ser buena con tu marido, tenés que ser buena con tu hermano, tenés que ser buena con tu padre. Ay, le dicen, no seas así con tu papá, sé buena, sé buenita, ¿no? Todo el tiempo esa insistencia en educarlas a las mujeres mansas, tranquilas, quietas, pero sobre todo en que si se enojan, si dicen lo que sienten, si dicen lo que piensan, si dicen lo que les molesta, son malas, ¿no? Esta palabra, este significante que marca el cuerpo y la subjetividad de las mujeres. Sos mala, sos malísima, ahora te vamos a dejar afuera, ahora no vas a pertenecer más, ahora que sos mala no te mereces nada.
no te mereces cosas buenas, no te mereces que te pase nada bueno, nada interesante, ¿sí? La inhibición del sadismo, en este sentido, ¿sí? En el sentido de calmar, de apaciguar, de que no te puedes enojar, de que no puedes decir lo que sentís y lo que pensás, justamente implica que luego las mujeres acumulan enojo, acumulan bronca. Y esto, como les decía hace un rato, esto retorna al cuerpo. Eso es el masoquismo, que lo que debería ser expulsado, como decirle a alguien, eso que haces me molesta y te pido por favor que no lo hagas más, vuelve al cuerpo, ¿no? Entonces, o casualidad, eh, son muchas más las mujeres que tienen bruxismo, es decir, que aprietan los dientes durante la noche, que los varones. O que tienen infecciones urinarias, ¿sí? O que tienen problemas en la piel, o aparecen dolores de muela, dolores estomacales. Es decir, que el masoquismo, o mejor dicho, el sadismo que no se expresa, vuelve al cuerpo, ¿sí? Y las mujeres acumulan, 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 también por eso tantos síntomas retentivos, ¿sí? Acumulan enojo, acumulan bronca. Y el problema de eso es que cuando eso sale, sale de la peor manera, sale en el momento menos indicado, sale cuando no tiene nada que ver. Entonces eso las lleva a quedar como locas, como desquiciadas, como que histéricas, como que no se entiende lo que quieren ni lo que les pasa. ¿Sí? Pero no es que no se entiende o que no saben lo que quieren, sino que han acumulado enojo, y a veces han acumulado enojo de una vida entera, y a veces acumulan enojo de su vida y de la vida de sus madres y hasta de sus abuelas. Es decir, que a veces el enojo, el silencio, el vos calladita, vos no digas nada, vos de eso no hables, vos de eso no cuentes, vos de tu violación no hables, porque si hablas de eso, los hombres no te van a querer, no te van a respetar, ¿no? De eso no se habla, entonces van acumulando, ¿no? El tabú, el enojo, el, eh, los secretos propios de sus madres y de sus abuelas y a veces de otras generaciones también. Incluso, ¿no? Para introducir algo más y luego, si quieren hacer alguna pregunta o tienen alguna duda, alguna consulta, la pueden hacer, si quieren lo van pensando y lo van escribiendo, o si quieren ya lo pueden ir mandando ahora, ¿sí? Pero justamente la violación, ¿sí? Los abusos sexuales, y sobre todo dentro de la familia, pero los abusos y las violaciones en general, digo dentro de la familia porque a veces es justamente lo que más se omite, es decir, que se acepta que la violación existe, pero como que lo hacen algunos pocos psicópatas desconocidos, ¿no? Que suceden dentro del hogar, es algo que todavía cuesta decir y cuesta hablar. Y justamente traigo la cuestión no solo porque eh, es algo que atraviesa también el libro, ¿sí? Y algo de lo que hablo desde el principio hasta el final, ¿sí? Sino que las pacientes de Freud le hablaban de las violaciones y los abusos que sufrían. Y justamente una de las respuestas de Freud fue escribirse, ¿sí? Con un amigo, un colega médico, y decirle: mis histéricas me mienten, ¿no? Porque Freud decía: yo no puedo creer que todas o la mayoría de las mujeres que me consultan hayan sufrido una violación o un abuso. Entonces, a partir de esto desarrolla la teoría de la fantasía de seducción, y sobre todo la teoría de la fantasía, lo cual es fundamental para el psicoanálisis, ¿no? No solo la idea de la fantasía, sino lo que luego teoriza Freud con respecto a esto, que es
la idea de que hay una realidad que es psíquica y que es personal y que es singular, ¿sí? Y que no importa si pasó o no pasó, sino que importa lo que los pacientes cuentan, importa su verdad, importa su testimonio, importa la forma en la que ellos y ellas ven la mirada, ¿no?, de cada analizante, de cada paciente, sobre lo que le sucedió. El problema de esto es que las violaciones quedaron a un costado, quedaron como que, bueno, es una fantasía, bueno, es la fantasía de seducción, la histérica tiene la fantasía de haber sido seducida y siente culpa por eso. El obsesivo tiene la fantasía de justamente de haber sido activo en esa seducción, ¿no? Miren qué casualidad también. Entonces, bueno, como nadie quiere hablar de eso, eso fue quedando, ¿sí?, muy al costado, muy como algo que incluso se transmitió como una cuestión fantasiosa, ¿no? Algo que no pasó, algo que no existe. Y es cierto que la fantasía de seducción existe, pero se origina sobre la realidad, es decir, se origina sobre padres, abuelos, tíos, hermanos, primos, que miran el cuerpo de las mujeres, que lo tocan, ¿sí?, que lo violan, que lo abusan. Siempre exculpados, ¿sí?, en el mito de que existe una pulsión viril incontrolable y que los hombres no se controlan y que no controlan su violencia y que no controlan su sexualidad, ¿sí? Y desde ese mito se producen los mayores horrores y seguimos diciendo que es una fantasía, ¿sí? El caso Dora es un caso muy interesante porque justamente cuando Dora va y se queja con su padre y le cuenta sobre los abusos del señor K, que no fue solamente el beso que le da, sino que hay también otra escena en la que él la cita para cuidar a sus hijas y cuando ella llega las hijas no estaban, estaba él solo, cierra las cortinas y genera toda una situación de abuso a una chica que era una adolescente. Cuando ella se queja de eso, el señor K dice, no, es que ella está mirando, está leyendo cosas inapropiadas para una mujer y para una chica de su edad, ¿no? Y eso es algo que seguimos repitiendo sin pensar en lo abusivo, ¿sí?, que es ese caso, el caso Dora. Hay que empezar a leerlo de otra forma, ¿sí? Al menos esa es un poco mi propuesta. Bueno, no sé si tienen preguntas, acá veo Edgar Luna, bueno, que me pregunta dónde conseguir el libro. A ver, y ¿tienes alguna opinión o un revés a la postura de Agustín Laje contra el feminismo y los derechos de la comunidad LGBTIQ+? Bueno, gracias, me dice, por aportar al mundo psicoanalítico. Si me podés, digamos, hacer la pregunta más directa, sería mejor, porque, digo, si lo podés repreguntar con lo que me quieras preguntar para que no quede en una cosa, digamos, una opinión al revés de Agustín Laje, que la verdad no te sabría responder a eso, salvo que me hagas la pregunta más precisa sobre su opinión, ¿sí? Otra pregunta de Jesús Ramírez dice, claro que se puede decir de las madres en los casos fundamentales. Claro, dice, ¿qué se puede decir de las madres en los casos fundamentales publicados por Freud? Es una pregunta que me he hecho bastante. Si sabes de algún trabajo al respecto, agradecería mucho que los pudieras comentar. Bueno, en principio, creo que de las madres de los casos de Freud, no es que no se sepa, porque no es la cuestión si los casos de Freud como mera información, sino que Freud no lo sintomatizó, no escribió sobre eso. Entonces, ni siquiera sabemos la relación que tenían
las pacientes de Freud con sus madres, porque esa relación no está problematizada, está simplemente centrada en la cuestión del padre, ¿sí? Y seguramente por una, podríamos decir, por un sesgo o por una dificultad de Freud también de ocupar en la transferencia un lugar maternal, ¿no? Él era el padre del psicoanálisis, y él respondía muchas veces como un padre, sin pensar en que a veces la transferencia, seamos varones, mujeres, trans, travestis, lo que seamos, es justamente no tiene que ver con nuestro género. Entonces, me parece que ahí hubo una dificultad de él de ser tomado en la transferencia como también como un lugar, como una madre, ¿sí? Entonces, eso por un lado, y también que las madres no tenían un lugar en la sociedad. Entonces, eran personas poco importantes, poco interesantes, y es como, podríamos pensar que es como si no hubiese nada, nada allí que trabajar, ¿no? Bueno, otras, eh, bueno, comentan, me interesan muchísimo estos replanteos, estas revisiones. Buenas noches, interesante tema, muy ad hoc a lo que se mueve hoy en día. Bueno, me preguntan si tengo alguna postura respecto al feminicidio. Sí, por supuesto, por supuesto. A ver, es una pregunta muy amplia, pero sí podría decir eh, que incluso nuestras pacientes, mujeres, vienen muchas veces a hablarnos de el maltrato que viven de parte de los hombres. Vienen muchas veces a hablarnos de el maltrato que a veces es sutil, porque justamente un femicida no es un tipo que desde el día uno es violento y que es obvio. El machismo, ¿sí? Y la violencia machista, y esto que voy a decir es muy fuerte, pero creo que es algo que es importante que repensemos, o al menos que discutamos, y es que digamos, la subjetividad masculina está conformada por el machismo, está conformada por la violación, está conformada por la idea de que una mujer les pertenece, ¿no? Que es un objeto a tener, que es un trofeo a conseguir, y que luego, cuando una mujer, o luego cuando un hombre consigue ese propósito de que una mujer se vuelva su objeto y su trofeo, bueno, pretenden que esa mujer solo sea de ellos, y bajo esta lógica que no trabaje, o que no estudie, o que no salga, o que no tenga amigas. Y el femicida trabaja esto de una forma a veces muy sutil, ¿no? Tus amigas, le dice, tus amigas son todas muy malas, siempre te odian, te envidian, no te quieren, siempre te dejan afuera, así que tené cuidado, yo que vos no estaría con ellas, y va armando, ¿sí? Todo un trabajo que a veces es sutil y es muy difícil de detectar. Por eso, eh, cuando nuestras pacientes mujeres nos dicen o nos hablan de una situación violenta que a veces es sutil, tenemos que estar muy frescos, muy frescas, muy despiertos y muy despiertas para escuchar eso, porque es algo muy complejo, ¿sí? Y bueno, por supuesto que insisto en que la pregunta es muy amplia, pero que sí, pienso muchas cosas sobre eso, y sobre todo el libro también está atravesado por pensar la violencia, ¿no? Cómo se expresa, cómo la pensamos también desde el psicoanálisis, por qué los femicidios son en general hechos, es un acto que producen en general novios, maridos, ¿no? Hay estudios donde es un alto porcentaje que quienes matan a las mujeres son sus parejas, ¿no? Y en general las matan luego de que ellas consigan algo, un trabajo, que se hagan una amiga, o que los dejen, o que se enfrenten, o que les digan, me parece que esto que haces no me gusta, no me gusta que me trates mal, ¿no? Cuando empieza a haber algún cambio, ¿no? Ahí es donde los hombres dicen serás mía o de nadie más,
las matan, ¿no? Y de qué forma las matan también. Pero bueno, es un tema muy amplio para seguir pensando. Bueno, saludos, dicen interesante propuesta, un placer escucharte, saludos de Chubut, interesante lo que acabas de abordar, puedes ahondar más en torno a la sororidad. Sí, a ver, uno de los capítulos del libro, ¿sí? Que se llama El complejo del semejante sororo, es un capítulo donde justamente mi intención es poder pensar la sororidad en un psicoanálisis, ¿no? Es decir, justamente un concepto, un término que es propio del feminismo y que es una propuesta muy potente del feminismo para romper con justamente este lazo que une a los hombres, y es que las mujeres se odien, porque el patriarcado existe no solo por los hombres, el patriarcado existe también por las mujeres, y sobre todo porque las mujeres se odian, ¿sí? Y eso no es natural, no cae del cielo, es lo que les decía hace un rato, eso empieza desde la niñez, cuando la niña odia a su madre y por lo tanto a su propio género, ¿sí? Y a sus congéneres. Pero también este capítulo tiene la intención de revisar ciertas cuestiones que a veces quedan como si fueran lo mismo, ¿no? O mejor dicho, una intención de diferenciar, por ejemplo, la sororidad de la histeria, ¿sí? La sororidad, mejor dicho, de la identificación histérica, de la identificación, como les decía antes, al dolor. Y también, y sobre todo, que creo que es lo más interesante, tiene el propósito de que justamente el patriarcado hace un trabajo muy fino y muy sutil de muchas veces disfrazar conceptos o luchas, ¿sí? Que son feministas y que son de las mujeres, para transformarlas en alguna cuestión que sea justamente afín a esta forma de organización, ¿sí? Entonces, dentro de este capítulo hay un apartado que se llama Super Sororoyoica y que tiene que ver, y les leo un poco, ¿sí? Que dice, la sororidad superyoica es una versión de la sororidad emparentada a la conciencia de culpa, cuyo desenlace es una moralización de los vínculos en lugar de potenciar una acción política transformadora. Es decir, que a veces la sororidad se convierte en una cuestión superyoica, ¿sí? En que hay que estar, en que si no estoy, abandono, ¿sí? En que si no estoy, no estoy siendo buena feminista, no estoy siendo buena amiga, no estoy siendo sorora. Entonces, lo que es un concepto completamente potente y transformador se convierte en lo que les decía al inicio, vuelve, ¿no? Ese sentimiento masoquista de culpa, ¿sí? Donde los vínculos, en lugar de ser repensados, se moralizan. Se reproduce que las mujeres deben sacrificarse por las otras, lo cual colabora al sistema patriarcal que necesita mujeres santas sintiendo pasivamente el dolor de las otras. O su reverso, mujeres envidiando y repudiando a la que goza, a la exitosa. La sororidad como la moral de hacer el bien a través del sacrificio, el dolor, el sentir por la otra. En definitiva, una identificación al padecimiento, un sentimiento de pena, ¿sí? Bueno, y continúa. Pero para ver si hay alguna otra pregunta, ya que estamos ya con el tiempo justo. Bueno, otros comentarios, me encantaría seguir leyendo y siguiendo tu lectura, un giro que lleva otra cosa más. Bueno, preguntan la venta del libro en México, por ahora no, pero estaría bueno ir el año que viene a presentarlo a México, me gustaría mucho, y llevar libros también. Bueno, y ojalá que el libro llegue, ¿no? De alguna forma, pero estaría bueno eso. Bueno, me preguntan cómo haces la analogía de Freud y Simone de Beauvoir. No es que sea una analogía, sino que es
justamente, o al menos lo que yo hice, que fue leer El segundo sexo de Simone de Beauvoir desde el psicoanálisis, ¿sí? Y poder detectar justamente estas cuestiones que quedaron fuera de su lectura, fuera de su diván, fuera de su teoría, fuera de sus, digamos, de sus conceptos, de sus teorizaciones. Simone de Beauvoir es magnífica, yo recomiendo mucho su lectura y sobre todo recomiendo estudiarla, porque a las mujeres a veces no se la, mejor dicho, a las mujeres no se las estudia, ¿sí? A las mujeres se espera que escriban literatura íntima, al estilo siempre de un diario íntimo, donde hablen de ellas, donde se expongan, pero lo que las mujeres producen como saber y conocimiento en general no es estudiado. Y de hecho, El segundo sexo es un libro que, no se lee, que se compra, que se vende, que se tiene en las bibliotecas, pero que no se estudia, ¿sí? Y me parece que hay una articulación entre Freud y Simone de Beauvoir, porque Simone de Beauvoir habla mucho de Freud en su libro, y sobre todo esta idea de pensar o de ubicar a la mujer como un macho castrado, o pensar la sexualidad femenina desde la sexualidad masculina, lo cual siempre arroja una mujer en falta, una mujer castrada, ¿sí? O como le decía, insatisfecha, frustrada, envidiosa. Entonces, en esa articulación, lo que al menos a mí me interesa es un diálogo, no decir, me quedo con Simone de Beauvoir o me quedo con el feminismo o me quedo con Freud, como si fuesen dos opuestos que no se pueden ni tocar, feminismo y Freud, que es lo que sucede, por eso también la escritura del libro, porque mi propuesta es no rechazar ni al feminismo ni a Freud, eso ya lo hace el patriarcado, rechazar lo disidente, lo diferente, lo distinto, sino que este es un libro donde justamente, tomando a Simone de Beauvoir y tomando también a Freud, mi intención es entrar en conflicto, entrar en la tensión que produce feminismo y psicoanálisis, porque me parece que justamente ahí está lo más interesante, en la tensión, en lo conflictivo de estos dos movimientos cuando se encuentran. No ni que esté todo bien, ni, digamos, que la cosa simplemente sea elegir por una cosa o por la otra y desechar alguna, ¿no? Bueno, después me preguntan cómo abordás la envidia del pene. Bueno, la envidia del pene la abordo justamente desde Simone de Beauvoir, porque Simone de Beauvoir nos va a decir que es cierto que las mujeres envidian el pene, pero que no envidian ese cacho de carne o esa parte del cuerpo de los varones, sino que envidian el lugar de privilegios en la sociedad que les da el hecho de tener un pene. Entonces lo que ella propone es pensar justamente que lo que se envidia del varón es su lugar social, su lugar superior, muchas veces las facilidades y los privilegios que tienen, ¿no? Y obviamente que pienso muchas cosas más, pero para resumirlo. Me preguntan también si puedo decir algo sobre la feminización del mundo. No sé si, no sé, me parece como una pregunta que tengo mis dudas de que se trate de eso, o mejor dicho, habría que preguntarse qué es la feminización del mundo, ¿no? Porque me parece que a veces con la intención o mejor dicho, el psicoanálisis ha tomado la feminización como lo que le tiene que suceder a los hombres para amar, ¿no? Lacan dice, cuando un hombre ama se feminiza, pero me parece que en esa feminización también hay una degradación, hay como un edulcorado de lo que es el ser mujer,
como que o se las odia o se vuelven un misterio, lo ideal, lo mejor, y tampoco es eso. O sea, ser mujer es algo muy complejo y no creo que haya ni que dejarlo como algo inferior, pero tampoco como un ideal, ¿no? Como que el mundo se tiene que volver mujer. Me parece que eso nos lleva, como les digo, a una visión edulcorada de lo que implica la experiencia femenina. Igual me gustó mucho la pregunta, me hace pensar. Bueno, hay más preguntas, ya estamos con muy poco tiempo, así que dice, cuando mencionas que cuando se acumula el enojo se manifiesta a través de la piel, dolor de muela, etcétera, ¿cada una de estas manifestaciones está asociada a algún enojo en particular? Creo que podríamos decir que sí y que no al mismo tiempo. Que sí, porque es un enojo particular de cada persona, de cada mujer. Es decir, que cada mujer sabe muy bien con quién está enojada y por qué. Y si no lo sabe, justamente un psicoanálisis es la forma de descubrirlo, ¿no? Pero no creo que dolor de muela tenga que ver con enojo con el padre, dolor de piel, enojo con la madre. No creo que haya como algo prefijado, ¿no? Creo que justamente lo que el psicoanálisis enseña es que los síntomas son generales, o sea, de la piel o de la muela o de infecciones urinarias sufren un montón de mujeres, pero lo que a cada mujer le sucede es algo que es profundamente íntimo y singular. Bueno, y dice, buenas noches, leo el último porque ya estamos fuera de tiempo. Dice, buenas noches, quería realizarle una pregunta, aunque no sé si sea una apreciación sesgada, pareciera que en un momento donde se tornan más severas las penas y se visibiliza el feminicidio, los crímenes contra mujeres se recrudecen y se vuelven más violentos. Estoy absolutamente de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo. El feminismo produce, no, lo voy a formular mejor, el machismo o los hombres machistas, ¿sí? Justamente se violentan con el feminismo, ¿no? Porque el feminismo es una propuesta de repensar los privilegios, ¿no? Es una propuesta de repensar las estructuras de poder. Es muchas cosas el feminismo, pero una de las cuestiones fundamentales es que propone, no, creo yo, que no necesariamente la igualdad en el sentido de que todos seamos iguales, sino que en todo caso todos seamos iguales en cuanto a derechos, es decir, que todos tengamos y todas tengamos los mismos derechos. Y me parece que a muchos hombres, y sobre todo a los hombres violentos y machistas, las propuestas del feminismo los violentan más, ¿no? Porque justamente implicaría repensar sus privilegios en este mundo, ¿no? Implicaría repensar su violencia, implicaría repensar por qué cuando una mujer se muestra diferente o se muestra ajena o cuando no le interesa, ¿no? Y acá voy a una cuestión que me parece fundamental. Cuando una mujer dice que no, eso produce una violencia tremenda que a veces llega hasta el asesinato, ¿no? El femicidio. Porque lo que no se acepta es que las mujeres empiezan a despertar, que las mujeres empiezan a decir que no, y que no es no. ¿Qué quiere decir eso? Que antes, o mejor dicho, que muchos hombres creen que cuando una mujer dice que no, en realidad les está queriendo decir que sí, pero los está histeriqueando, y que entonces tienen que insistir más, y que entonces tienen que ponerse más pesados o tienen que
¿no? Supongamos la situación de un boliche o de un baile donde hay una mujer que está tomando un trago, que está sola y se acerca un hombre y le empieza a hablar y ella le dice, no, mira, discúlpame, pero no me interesás o prefiero tomar el trago sola. Eso para el hombre machista es un desafío, ¿no? Es como, es más difícil entonces para poseerla, voy a seguir insistiendo. Entonces el no de una mujer queda completamente aplastado y anulado, ¿sí? Y me parece que justamente que digamos, el lema y sobre todo la propuesta, que a veces es una frase o que a veces es algo teórico, pero que todo el tiempo se intenta aplicar en la práctica, que es que el no significa que no, violenta a estos hombres, ¿sí? Violentos y machistas que consideran que es más interesante aún, porque ahora la presa a cazar es más difícil y cuanto más difícil, mejor es, ¿no? Sin comprender que hay mujeres que no quieren lo que sea, ¿no? Que dicen que no a lo que sea, a una relación, a un hombre, a una amistad, a un trabajo, que pueden decir que no. Y me parece que sí, que efectivamente eso recrudece y vuelve más violentos a muchos hombres. Pero bueno, también el camino es que digamos que ese recrudecimiento no nos haga retroceder, ¿no? Que no nos coarte, sino todo lo contrario. Así que bueno, veo que hay más preguntas, pero ya se nos fue el tiempo. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado. Bueno, gracias por sus preguntas, gracias por sus comentarios, gracias por su escucha. Con respecto al libro, como les dije, voy a hacer todo lo posible para ir el año que viene a México a presentarlo y llevar ejemplares y también conversar en vivo, que es algo, creo, muy, muy rico, muy fructífero, y que el intercambio entre colegas y entre no colegas también, sino entre personas que les interesa escucharse y escuchar los problemas de la actualidad, que son problemas muy, muy complejos, bueno, enriquece nuestra práctica y enriquece la vida y enriquece, me parece, al psicoanálisis. Así que bueno, les agradezco nuevamente, les mando un saludo a todos y todas y todes, y bueno, estamos en contacto. Saludos y gracias también a Joica por la invitación y por el espacio. Chao.